Estar seguros en la escuela, con amigos o simplemente jugando en el recreo. Ahora todos los niños a partir de 5 pueden vacunarse. Es su turno a estar más seguros. Las vacunas son gratis y seguras. Para obtener información, En su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex, La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Bien, muy buenos días. Otra edición más de Hechos y Opiniones. Muy buenos días, mi colega. Buenos días, Juan, ¿cómo Candelaria. estás? Abelardo. Buenos días. Hoy, como anunciamos, tenemos dos temas. Vamos a abordar dos temas muy importantes, muy candentes aquí en New Haven. Uno que tiene que ver con el aeropuerto y la extensión del aeropuerto Twitter. La llegada de una nueva línea aérea a New Haven, Arvelo, y los aportes millonarios de Yale a la ciudad, con el impacto que va a tener en la ciudad en términos económicos. Y en principio vamos a entrevistar al director ejecutivo del aeropuerto Twitter, Juan Escalón, que nos trae algunas informaciones sobre la expansión del aeropuerto Twitter, la nueva línea aérea, y algunas preocupaciones tanto en East Haven como en New Haven sobre el impacto ambiental del aeropuerto. Y que la primera pregunta en principio es, ¿cuáles son ha sido bienvenido la expansión del aeropuerto en amplios sectores de la comunidad, pero también persisten algunas resistencias, algunos cuestionamientos por el impacto ambiental que va a tener el aeropuerto en el área? Los ambientalistas tienen alguna resistencia a eso, la contaminación que podría conllevar la ampliación, o que conlleva ya la ampliación del aeropuerto, porque fue aprobada por la Junta de Asambleístas. Exactamente. Una gran inversión. Otros hablan de la atracción turística, de la generación de empleos, de que se suman más vuelos al aeropuerto del Twitter, la modernización del aeropuerto, y todo esto implica desarrollo, aporte en términos de beneficio para la ciudad. Entonces nos gusta eso por un lado, pero por el otro lado, como decíamos, hay gente que todavía se oponen, dicen que eso va a tener un impacto ambiental y que a largo plazo eso es una zona que tiene mucha agua subterránea, y hacen una proyección que dentro de algunos años, quizás unos 10 o 15 años, eso podría impactar en el aeropuerto. Nos gustaría su opinión sobre todo eso al señor Escalón. Welcome. Good morning, Sean. How are you? It's nice to have you with us. Abelardo was just talking a little bit about the airport, and he asked the question, and what I'll do is I'll translate, and when you respond, I'll translate it again, and that's how we'll conduct it. But first of all, thank you for coming on board. I know that you've been the executive director now for 2 years, and we've seen a lot of new things coming out of Tweed. So we've seen all your hard work come to fruition, and I know there's a lot of years in the making to expand the runway. There's a lot of years in the making to expand the terminal. But what Abelardo wants to ask is that there has been a little bit of some concerns in regards to the expansion, some environment concerns. One of the things that people have been talking about, that there is underground water within the area, and within 10 to 15 years, that may have an impact on the airport. So he wants to get your input and your feedback on what are your thoughts around
the impact that it will have on the area, the environment, and this theory that there may be water underneath and that will have another impact within 10 to 15 years. Well, first of all, good morning, and thank you for having me on the show. What we're here to talk about today, and what I talk about all the time, is why I took the job was because there was a great demand for more air service out of New Haven, and there was a lot of interest in more air service in New Haven. And Juan, stop me if you want me to take a break so you can translate this. But basically, we are fulfilling that right now. And in the last 2 weeks, we've had almost packed airplanes every single day to our direct nonstop service to Florida. And I think there's been a lot of great support for that within the community. Mm-hmm. So, una de las cosas que está diciendo es, una de las cosas que quiero hablar es que hay una demanda, ¿verdad?, para servicios aéreos desde New Haven. Y en las últimas 2 semanas, esa demanda se ha sido llenada. Y esa demanda ha llevado vuelos a Florida directos, que ha estado llenos, vuelos que están llenos y directos a Florida. Thank you. Go ahead. So the question now is, how do we continue to meet the needs of the community and give air service to New Haven, which is something that people really want, but do it in an environmentally responsible way? And that is why right now we are doing an environmental assessment of our plans to both lengthen the runway and build a new terminal in East Haven. And through that assessment, we'll be able to determine what are the risks and how we can solve those problems. So, una de las cosas que está hablando es que ahora mismito en esta expansión pues van a hacer están haciendo un estudio, ¿verdad?, del área, porque se va a expandir el carril de salida de los aviones y también van a traer un terminal nuevo en la porción de East Haven. So, mientras se va a construir o expandir, hay que hacer un estudio ambiental. Y ellos están en ese proceso ahora mismito para ver cuáles son los riesgos que existen basados en la expansión y en la construcción de estas dos cosas. Sí, porque los ambientalistas dicen que va a generar energía contaminante, que va a haber contaminación. Y hasta qué punto eso ellos están considerando eso. Within the study that you're doing, Sean, one of the concerns that he's bringing up is what he has heard that may have an impact to the air, right? There's contamination probably in the soil. So our assumption would be that this study that you're doing, this environmental study, will earth these concerns, and then you will do some mitigation to address it. Correct? Yeah, so the 2 main concerns that I hear about from the environment are flooding and climate change and air quality. So on flooding, which was, I think, Abelardo's first question, the airport is a bowl. It serves as a catch basin. And if you've ever driven to the airport, the neighborhood is up here and the airport is down here. And so the water moves into the airport, and then we use a tide gate system to actually move the water out of the neighborhood. So we actually are helping the neighborhood not flood by collecting the water and then moving it out into Long Island Sound through a tide gate. In terms of air quality, listen, there is no denying that there is emissions from airports. I think the question that we have to ask is how much? And how do we compare that to other modes of travel? So, for example, Interstate 95, which runs directly through the entirety of the city of New Haven, is 20, 30 times more carbon emissions than the airport. And, I don't hear people talking about shutting down the highway. They talk about ways that they can make cars more fuel efficient, that they can reduce the pollution. And so we need to do the same thing at New Haven Airport, and that is exactly why we're doing this study. But I'm confident that we can find a way to both protect the city and serve the city with new flights, which is what people want. So lo que dice es que, mira, basado en
en el problema del agua, ¿verdad? Que es una área que se puede... Pantanosa. Pues ahora mismito hay un sistema en el aeropuerto donde el agua que cae en el área, ellos lo recogen. Y eso va por una canal que lo tiran al agua en el New England Sound. So, ellos están ayudando ya con como está creado el aeropuerto, que es como si fuera, como digo él, como si fuera un bowl. Okay. ¿Verdad? Toda el agua cae, ellos la recogen y esa agua va directamente al New England Sound. So, eso se está tirando ahí y se está evitando que haga flooding en el vecindario. Cuando vienen a hablar de la calidad del aire, él está diciendo es que sí, puede haber unos problemas de emisión, ¿verdad? De Contaminación. Contaminación del carbohidrato de los aviones. Pero cuando él mira un estudio de la 95, por ejemplo, todos los vehículos que pasan por la 95, la emisión de carbono es 30 veces más grande que lo que está pasando en el aeropuerto. Y nosotros no estamos hablando de vamos a cejar el highway, ¿verdad? Por el nivel de contaminación. So, ellos sí van a estar velando, ¿verdad? Cómo ellos protegen al vecindario y a la misma vez cómo ellos continúan proveyendo los servicios que el vecindario está pidiendo. Estos vuelos que están pidiendo para diferentes sitios. So, within the expansion, you're talking about building a terminal. Estamos hablando de construir un terminal. Tell me a little bit about the terminal. My understanding is it's going to cost around $70 million to build the terminal. The purpose is to increase it for how many passengers? Well, to answer that one, really we have to sort of go back in time a little bit. Okay. Right now, we average only around serving 50,000 or so passengers per year. We're trying to get that up to around 300,000. So there is quite a bit of an expansion. But right now, our terminal building is in a mostly residential neighborhood in New Haven. And there are a lot of problems associated with that. If we shift it to a mostly commercial neighborhood in East Haven, I think we can both expand service, but also be good neighbors. And that's why we're trying to build that new terminal. Number one, because we think we're going to have bigger demand. And number two, because it's a more sustainable place to build a new building. Oh, okay. So, él está diciendo, ¿verdad?, que la razón que se está haciendo el terminal nuevo es no solamente para ayudar con la demanda de las personas que quieren viajar, porque ahora mismo están viajando 50,000 personas por año. La meta es de incrementarlo a 300,000 personas por año. Pero para llegar ahí hay que ser un buen vecindario, ¿verdad? La parte del terminal que existe está en la área de New Haven, donde es más residencial. Y él quiere moverlo al área de East Haven, que es un corredor que es más comercial. Y esa es la razón que ellos quieren ir. Exacto. Por eso es que ellos quieren llegar a la parte de East Haven. But in order for I don't know how the new terminal and this lengthening of the runway, I know that there was a lot of pushback for many, many, many years from the residents in the area. Now, are you lengthening in the New Haven portion of the runway, or is it in the East Haven? How does that work? Mi pregunta es porque para tú crear, ¿verdad?, el terminal también hay un impacto de la carretera que hay que extenderla para que puedan entrar aviones comerciales. ¿Dónde se va a hacer la incrementación? ¿Sería en la parte de New Haven o en la parte de la extensión de East Haven? So the runway splits the city of East Haven and New Haven down the middle. So there will be 300 feet added on the north end, again, split between both towns, and 600 added on the south end. And so, but the most important thing about this is that that's entirely within our existing property boundary. We don't need to take anybody's house. We don't need to go outside of our property. Everything can be done inside our property. So, la carretera, ¿verdad? Se existe dentro de la propiedad del aeropuerto. So, no hay que coger otras propiedades para tumbar ni nada de eso para extender.
Esa es la parte positiva y está dividida entre New Haven y East Haven. Una pregunta. Actualmente, la línea aérea Arvelo está funcionando. ¿Cuáles son los destinos específicos de la línea aérea en estos momentos? De New Haven, ¿hacia cuáles sitios específicamente están los vuelos? Right now you have ¿Cuáles Arvelo ciudades? that's providing services out of Tweed. So the question is, what places are they flying to? Is it just Florida for now? And if it's just only Florida, would they be expanding? Entonces la pregunta también que le estoy haciendo es si es solamente, porque tengo entendido que es en Florida, o si van a expandir a otros lugares. Well, I have a lot of people asking me for a direct flight to Puerto Rico, so it's definitely on our radar. But right now, it's 6 cities in Florida. It's the first time we've ever had nonstop service from New Haven to Florida ever in the history of the airport. And by early next year, I believe that they have publicly said that they will be expanding to other cities. Some of them will be more leisure-oriented, like vacation spots. But then also, more importantly, some of them will start to be what we refer to as hubs, like Philadelphia, Chicago, Washington, D.C., where you can fly, go there, and then get on another plane to go either to Europe, the Caribbean, other destinations that we don't directly serve from New Haven, and then you'll have both kinds of service at the airport. Él dice que ahora mismo están viajando a 6 ciudades del estado de Florida y que esta es la primera vez en la historia del aeropuerto que están haciendo vuelos directos a Florida. También están hablando desde New Haven. Desde New Haven, correcto. También están hablando de hacer viajes como áreas turísticas y eso se está trabajando ahora, pero también quieren crear lo que se llama un hub. Es como un sitio donde tú puedes llegar de New Haven a un aeropuerto central y de ahí coger vuelos para el Caribe o para otras áreas. Por eso que él está hablando de Filadelfia, Chicago y Washington, D.C. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ellos y el aeropuerto Bradley en términos de competencia? So the question is, what would be the difference between Tweed and Bradley, and when it comes to that, because they'll generate some type of competition. So how would that look? Statistically, more people who live in Greater New Haven fly out of New York than Bradley. And so we don't really view ourselves as competing with them per se. It's more about offering local people in our area option to fly locally, more than competing with Bradley. Mm-hmm. So ellos, estadísticamente la gente viaja hasta más de Nueva York que el del mismo aeropuerto Bradley. So ellos no se ven como que están compitiendo, sino que están añadiendo servicios adicionales. Habló de Puerto Rico. Ajá. ¿Qué posibilidades hay en el futuro cercano de que tengan vuelos a Puerto Rico directo desde New Haven? So since you mentioned Puerto Rico, what would be the possibilities that in the future we'll have direct flights to the island? Well, when Andrew Levy, who was the CEO of Arvelo, was in New Haven for the announcement, several people cornered him, including Senator Richard Blumenthal, and asked about the feasibility of a Puerto Rico flight. And he said that he would be interested in taking a look at that. And that's just Arvelo. We also have been contacted by other air carriers now that they see how well this is going, that want to serve New Haven. And so, there is an incredible Puerto Rican population in Connecticut. I don't have to tell you guys that. And I think if we could offer nonstop service from southern Connecticut to Puerto Rico, I think that flight would do very well. Ya, él dice que cuando vinieron para hablar sobre la expansión, que estaba el CEO de Arvelo, Andrew Levy, él dice que el senador Richard Blumenthal le preguntó directamente de las posibilidades de establecer un viaje directo a la isla de Puerto Rico, y él dijo que va a mirar, porque ellos entienden que hay mucha comunidad puertorriqueña, ¿verdad?, hispana aquí en el estado de Connecticut, pero también hay otras aerolíneas que están interesadas en venir a proveer servicios. So, están ahora hablando y mirando la perspectiva de que esto pueda pasar. Now, my question is, Arvelo talked about
creating 100 jobs. That's important to the community, right? It is local jobs. It will have an impact on local economy. What are the possibilities? What are the positions being filled currently? If people are interested in applying, what would they have to do? Where would they see the postings? Mi pregunta es que ahora mismo Abelo trajo 100 trabajos a la ciudad. Y eso es importante para nuestra comunidad, ¿verdad? Porque personas quieren trabajar. ¿Dónde las personas van a aplicar para estos trabajos si las posiciones todavía están abiertas o si ya las llenaron? So can you tell us a little bit about those 100 positions, please? I'm so glad you asked that, Juan, because this is not just about new flights. It's about economic development and jobs. We had a job fair in September. 400 people showed up in the first hour of that job fair. And Arvelo has hired 100 people so far already from the community, most of whom are local people who live in either New Haven, West Haven. I'm meeting people every day, and they tell me where they live, and they say, it's from the area. So they've already hired those 100 jobs. Those people are at work every day. But then you also have to remember that it's beyond just Arvelo, right? We hired new people for TSA. We have a bakery cafe, G Cafe, is at the airport. We are hiring more people. And so we have gotten all those jobs. I think we've filled 125 jobs in the last month and a half. But this is just the start. And as we grow, we will continue to need to grow our staff. And we have placed the priority on local hiring, which is why we have a partnership with both New Haven Works and the Workforce Alliance to make sure there's a local pipeline coming from neighborhoods like Fairhaven and New Hallville to go directly into working at the airport. Bueno, la respuesta es que ya estos trabajos están ya llenos, los 100 trabajos. Dice que cuando se postaron estos trabajos, ¿verdad? En la primera hora habían 400 personas que estaban aplicando para estas posiciones. Pero ya se llenaron esas posiciones y las personas que están trabajando son personas locales de la ciudad de New Haven y de la ciudad de East Haven. Pero él dice que hay otras posiciones que siempre están cogiendo, como TSA, que son los que están revisando, ¿verdad? Las personas que van a entrar al aeropuerto y los aviones. Hay una cafetería que ellos tienen también. Ellos trabajan con New Haven Works, que es una organización localizada en la ciudad de New Haven que ayuda a los residentes de la ciudad a colocarlos en diferentes trabajos. Ellos están trabajando con ellos. También está Workforce Alliance, que es otra organización que provee asistencia a las personas para conseguir el empleo. Y se está creando una línea, ¿verdad?, de trabajadores que incluyen gente de la ciudad de Fairhaven, que queda en New Haven, y New Hallville. Se están creando posiciones y creando lo que se llama la pipeline para estas personas. Now, one of the things I think many of the taxpayers are more, I guess, relieved is that currently between the state and the city, there was a subsidy of $1.8 million. With this new agreement with Arvelo, do they still have to pay the subsidy or would that go away eventually? Una pregunta que yo estoy haciendo es que puede haber un alivio, ¿verdad?, para los que pagan taxes en el estado y en la ciudad. Porque ahora mismito al aeropuerto se le da un subsidio de $1.8 millones para ayudar con la operación. Pero ahora que se hizo este contrato con Arvelo, la pregunta es si todavía hay que darle ese subsidio. Pero están hablando de que el subsidio creo que ha desaparecido o va a desaparecer o no. Eso es lo que vamos a ver. So, does the $1.8 million subsidy, it still have to be paid by the state and the city? No. Gone. So one of the most important things, Juan, and you know this, right? Given our other job, right? Yep. Dwindling resources in state and city government, there's a lot of need out there. And if we can eliminate that subsidy, it frees up that money to go to serve other needs that are out there. Right. And one of the great parts about my partnership with Abports, which is the company that's going to finance that new runway and the new terminal, is we're not asking for a single dollar of state or city money for that project. It's all private funding. And we no longer require the city to subsidize us. Now, we were getting $325,000 per year from the city, but we were really getting about $1 million a year if you factor in the bonding.
And that's what's indebting generations of New Haven families for projects at the airport. That's all gone now. And we're doing it all on our own. So, la contestación a la respuesta es que no. Como él dijo ya eso se cortó. Está cortado aquí al cuello. So, no, ya no nada hay más. subsidio. No hay subsidio. De la ciudad venía 325,000, ¿verdad? Pero la otra parte era que había siempre como un millón de dólares en bonding, que son los bonos que dan para infraestructura, ¿verdad? Sí. Para capital. Y eso era lo que estaba, ¿verdad? Atrapando más, como dijo, a la familia a pagar. Era esa deuda. Pero ya eso ya no existe. Now, we always had a conversation about TWEET having a great impact on the economy and the region. Now with the expansion, can you talk a little bit more about what that impact will be for the region, for the people that reside in New Haven and East Haven, ¿verdad? Una de las cosas que estamos hablando es que esto va a tener un impacto a la región y un impacto económico. Ahora con la expansión, ¿cuál va a ser ese impacto? Can you talk a little bit about that, Sean? I mean, when you have a vibrant airport that offers more options than we have offered in the past, it is good for our economy because it shows that there's something happening here. It shows that companies can come to New Haven and invest in New Haven. There's a big company downtown in that huge, nice Alexion building, AstraZeneca. It's a massive company, global company. And they have said they will hire more people in New Haven if there is an airport there. You meet with all these companies that are growing in New Haven, they want an airport. And if we can offer more service here, I believe that more people will invest in New Haven. And when more people invest in New Haven, it means jobs. It means not just direct jobs, but it's sort of jobs that are connected to it. Restaurants, the service industry, all those things. It's a rising tide lifts all boats. And I think that an airport will help us do that. Yeah. So, para responder la pregunta, ¿verdad? Él dice que el impacto que tiene es como él lo explica y como yo lo estoy entendiendo, es un impacto como un efecto dominó, me gusta llamarlo, sí. ¿verdad? Porque AstraZeneca, que es un building que está aquí localizado, aquí llegando cerca al hospital de Yale, ellos dijeron, si el aeropuerto expande y llegan más vuelos, ellos pueden coger más empleados porque pueden llegar. ¿Entiendes? Y muchas de las otras compañías están diciendo lo mismo. No solamente se están creando trabajos, pero se están creando trabajos en otros sectores por el impacto del aeropuerto. Y también esto tiene un impacto, el impacto económico viene a ser a la industria de servicio, ¿verdad? Como son los hoteles, los restaurantes, sí, y todas estas cosas. Bien, yo creo que hemos arribado al final del programa. Ha sido muy buena participación del señor Sean en el programa. Nos ha clarificado algunas cosas fundamentalmente que tienen que ver con el medio ambiente, el impacto, pero también la información que tienen que ver con lo económico, la inversión y los vuelos y los futuros vuelos también a Puerto Rico. Muchísimas gracias, Sean, y agradecemos tu participación y esperamos verte nuevamente por aquí en Hechos y Opiniones. So we just came to our end of our segment, so we want to thank you for your time. A lot of very important information of, some of the concerns that people have with the environment. You definitely address those concerns. Talking about, the possible future flights to the island of Puerto Rico. We look forward, and I even look forward to that one. It'll make my life a lot easier. So hopefully you'll continue to work hard within that area. And I know that Senator Blumenthal travels to the island frequently. So again, thank you so much. And we hope to have you sometime in the future in the show as the airport continues to expand and have new services available that you'll be able to discuss that with our listeners. So thank you so much. Bien, muchísimas gracias. Y recuerden que este programa se transmite a través de la 103.5 FM, YouTube, Facebook y Twitter. Y está auspiciado por Yale New Haven Health. Vamos a una pausa y entre un momento vamos a tener a la presidenta de la Junta de Asambleístas de New Haven, Taisha Walker, que ya no está aquí con su presencia. Déjame.
Soy la directora de salud de New Haven, Marix Saban. Todos los niños merecen estar seguros en la escuela, con amigos o simplemente jugando en el recreo. Ahora todos los niños a partir de 5 pueden vacunarse. Es su turno a estar más seguros. Las vacunas son gratis y seguras. Para obtener información sobre la vacuna, visite covid19.newhavenct.gov. Por el bienestar de su hijo, no brome con esto. Naomi y Natasha Vélez de Movimiento Cultural saben que vacunarse contra el COVID es protegerse y volver a hacer lo que tanto aman. We was ready for the vaccine since the beginning. Vacunadas, podemos viajar, podemos bailar, podemos compartir con nuestra familia y amigos. We feel safe now. Ya no queremos más muerte. Vacúnate y vive sin miedo. Vacúnate, Connecticut. Connecticut, get your shot. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de Connecticut. Nos están escuchando a través de WNHH 103.5 FM LP, La Voz Hispana Radio. Bien, ya estamos de regreso, como habíamos prometido. Tenemos la presencia de la presidenta de la Junta de Asambleístas de New Haven, Taisha Walker. Bienvenida. Welcome. Bien, Taisha, tenemos creo que la asamblea la próxima semana está abocada a discutirla o a ratificar los acuerdos que llegó la alcaldía con Yale. Y en el anuncio, usted como presidenta le dio la bienvenida a ese acuerdo y a todos los sectores que participaron de ese acuerdo. Nos gustaría saber qué usted cree o cómo usted cree que debe la ciudad utilizar ese dinero, invertir ese dinero en beneficio de los residentes de New Haven. ¿Cuál es su visión sobre eso? So, welcome, Taisha Walker, President of the Board of Alders. And I believe you're the first female president, correct? Yes. First female president. That's something that needs to be said because that's part of history. We make history. In City Hall, the administration announced this new partnership with Yale. And within that announcement, you were present and you welcomed that partnership. So the question is more, how do you and your colleagues think that those dollars should be utilized and where should they be applied? So thank you for having me. Yes, I did welcome the partnership because over the course of the last 10 years, along with the community, I've been advocating for more resources for residents in the city. And Yale finally decided that New Haven was in a position where they did need new resources. So I welcome that. As far as the additional revenue that we will receive, it'd be beneficial to the city and the residents because of the places where it can be applied. I think that a number of residents constantly talk about their taxes going up, so that is a place where it can be put so that we can keep the taxes down. Everyone in the city cares about their everyday life and living, right? Whether we have a clean city, whether we have resources for youth and those things. And I think having this additional revenue can help in some of those places. So ella dice que sí, cuando se anunció, ella sí estaba, bueno, de acuerdo, ¿verdad? Que y apoyando eso del dinero que va a entrar de la ciudad, de la universidad para nosotros, porque son nuevos recursos, ¿verdad? Que van a entrar a la ciudad. Y esos nuevos recursos se pueden aplicar de diferentes maneras.
Ella dice, una de las preocupaciones es la cantidad de los taxes que se están incrementando. So, una posición se puede aplicar en esa área, que eso sería algo bien beneficioso, ¿verdad? Para todos los residentes que residen en la ciudad. Y también se está hablando de cosas que son importantes, como es tener la ciudad limpia, nuestros jóvenes. Eso son una de las áreas que están migrando ellos, que también se puede aplicar parte de este dinero. Pero como ella dijo, ella ha estado abogando por los residentes, por la ciudad, para que Yale diera más dinero por muchos años. Y Yale pues, se dio de cuenta que la verdad es ya es hora de nosotros darle un poquito más a la ciudad. Ella considera que ese, en base a las últimas ganancias anunciadas en el último año y sobre todo en el último año de la pandemia, que Yale obtuvo grandes ganancias, según se anunció en los medios de comunicación. Ella no cree que fue insuficiente ese aporte, que debió ser más dinero. So he's asking that, during the pandemic that had an impact. And Yale, we've seen that their endowment has increased during the pandemic. Do you feel that the amount that the additional, $56 million for the next 6 years, is that sufficient, or should the city have asked for more? So as I said at the press conference, to me, this is just a start, right? You have to have a starting point somewhere, and I think it's a good start, but I don't think it's enough. I think it's very significant because it's the largest amount that we have received from Yale, but I also feel like it's other places that Yale could be very supportive. I mentioned briefly when I was being interviewed after the press conference that Yale is a world-renowned institution as far as education, and we have schools all around that are not doing as well as they could be. The Board of Education take up approximately 1/3 of our city budget. So I think it's a number of different places where Yale could be supportive, and I'm just glad that partnership between the city and Yale is not just in words, because I believe that this is the first step in them showing that they want to be a good partner with the city. So, ella está diciendo que, como ella dijo cuando fue entrevistada en la conferencia de prensa, ella dijo que esto es un buen comienzo. Pero ella piensa que no es suficiente, pero es un buen comienzo. Porque hay otras áreas donde hay que invertir más dinero en esta ciudad. Ella habla de que Yale es una universidad que es reconocida por el mundo, ¿verdad? Como una institución académica. Pero que también hay algunas escuelas que no están haciendo tan bien. Y como la Junta de Educación, eso coge bastante del presupuesto de la ciudad. Y esto es una de las áreas que ella dice que se puede invertir un poquito más. Hablando de la situación económica, cómo ella ve la situación de la ciudad, la situación económica, porque va a llegar dinero del gobierno federal, está llegando de Yale, se está construyendo mucho en el área de downtown de New Haven, muchos apartamentos, muchos edificios, como un indicador de que la economía está floreciente en la ciudad. ¿Hasta qué punto eso es real, o de que realmente la economía de la ciudad está creciendo? ¿Y qué piensa ella sobre eso? So there is an appearance that the economy in New Haven is doing very well, right? We're seeing new construction in the area. Now that Yale has provided these additional dollars, there's also some ARPA dollars from the federal government that are coming into the city. How true is it that the city is doing well economically? I think it depends on who you ask, whether the city is doing well, because I think it's certain things in the budget that people don't really understand, like where certain money can go and be applied and where it can't. But I think over the course of years, we've done some things in the city to make the economic outlook a little better, but I think it's much more work to be done. For me, at least, to be comfortable and say that
New Haven is in a very strong economic position. Ella dice que depende a quién tú le preguntes. Si está haciendo bien o está haciendo mal. Ella dice que hay muchas cosas en el presupuesto que las personas no saben, ¿verdad? Que se pueden o donde no se pueden poner. Pero que sí, ellos han hecho muchas cosas para mejorar la economía de la ciudad. Pero ella dice que todavía hay mucho trabajo que hacer. Y que mientras ellos están tratando de hacer ese trabajo para incrementar la economía, pues es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que va a llegar ahí, pero que todavía se necesita mucho trabajo. Taisha, se está construyendo bastante en el downtown, por ahí contraste, porque no hay vivienda para la gente, viviendas asequibles para la gente de escasos recursos económicos. Downtown se están levantando torres, apartamentos, pero hay un contraste en nuestros vecindarios. La gente no puede comprar casa, hay insuficiente casa, no hay apartamentos. ¿Qué opina ella de esto? So he's talking about that there has been a lot of development in the downtown area. We're seeing a lot of these towers being built, but they're market rate apartments and they're not affordable housing for people that reside in New Haven. And when we look at the neighborhoods, we're not seeing that type of development within the neighborhoods. So people really don't have the economic means to really buy in the neighborhoods either, because there's no new construction being done. But we're seeing this in downtown market rates. What's your opinion about all of this? So affordable housing is part of our legislative agenda. I lived in New Haven all of my life. And I think affordable housing is important so that we could ensure that our city remains diverse. I think that we have to put focus into our neighborhoods other than downtown. I can remember a couple of years ago, it was right during the height of the pandemic maybe, where I asked specifically for a 5-year plan for the neighborhoods that are outside of downtown. Because I think it is important, even though we have all this development and these apartments coming downtown, that we also have developments in the neighborhood that neighborhood people can afford to live in. So ella dice que parte de la agenda legislativa para ello es asegurar que hagan más propiedades y apartamentos que sean asequibles. Pero y no solamente es importante también mantener la diversidad de la ciudad. Por eso hay que enfocarse fuera del downtown y invertir en las ciudades. Ella sí ha pedido que se haga un plan de 5 años para asegurarse que se haga construcción accesible, ¿verdad?, en los vecindarios fuera del downtown. Y es importante que esto pase para mantener la diversidad de esta ciudad. Volviendo a Yale, ese acuerdo tiene que ratificarlo la asamblea. Mm-hmm. Coming back to Yale, that agreement needs to be ratified by the board? Yes. Sí. Pero hay unos cuestionamientos que tienen que ver, que no se sabe si fue una negociación, un intercambio a cambio de la calle Hyde. ¿Eso puede la asamblea ratificarlo o puede haber problemas o puede haberse problema en la aprobación definitiva de eso? So I guess one of the agreements was there was probably an agreement with an exchange for, I believe, High Street, is it? High Street is High Street. Agreement, and yes. What's the dynamic behind that? Do you foresee that will go through as initially agreed upon, or do you see that the board will try to tweak some of those components of the agreement? So what happens, I wasn't a part of the negotiating committee, and
the Board of Orders have to approve it. We've been known to make tweaks to different, agreements, to different items that the mayor proposed to us. We haven't had the full out conversation. The agreement hasn't even been submitted to the Board of Orders yet. So once it's submitted, we'll take it up for, action. So, todavía ni se lo han presentado a la Junta el acuerdo que se llegó. So, ellos verdaderamente no lo han visto, pero ellos sí han hecho algunos cambios en algunas de las cosas que el alcalde ha traído a la Junta. So, en muchos de los negocios siempre la Junta ha hecho algunos cambios, pero todavía ellos ni han visto. No han visto No la han visto porque ellos no han sido parte. Ellos no fueron parte de esas negociaciones. O sea que todavía no lo han estudiado. Todavía no lo han estudiado, pero sí van a estar en el proceso y ellos van a revisarlo. Oh, qué bien. Bien, hay algo muy polémico que también la Junta va a discutir, que tiene que ver con la ratificación de la jefa de la policía. Uh-huh. ¿Cuál es su visión? ¿Qué ella cree que va a pasar en esa discusión ese día? So there's Porque hay cuestionamiento a la jefa interina. El alcalde la propone como ya oficial, pero la Junta tiene el poder de ratificarla o no. Hay muchos cuestionamientos, dice que no hay diversidad, la acusan de racista. ¿Qué piensa ella sobre esa? ¿Que es posible que la ratifiquen o es posible que cuestionen esto o es posible que pospongan la discusión de? So the mayor moved forward the nominating the current acting chief of police, and the board will take this up and either ratify that, make amend it, or refuse to accept the mayor's recommendation to name her as permanent chief. There's been a lot of controversy about her appointment from many people within the community, talking about the diversity within the department, within the ranks, some even pointed out that she may be racist. What do you think is going to happen with the board when they act on this nomination? When the board act on a nomination, I think they're gonna take into account the different testimonies, right? And I think that right now, the way policing is done nationally, not just here in the city, I think it is on a lot of people's minds, from residents to elected officials as well. And public safety is part of our legislative agenda. And as the president of the Board of Orders, I'm taking it very seriously. I do think we need to have the conversation about whether the appointment that the mayor put forward, whether our current acting chief can lead the department in a direction that we believe policing should go in New Haven. And I think that the more conversations around that and the questions that get posed and the answers will determine what the board will do when it's before us. So ella dice que, bueno, ellos van a tocar el tópico, ¿verdad? Una vez que es apropiado en la Junta. Pero sí hay que tomar en consideración todos los puntos y hay que tomar en consideración el testimonio, ¿verdad?, de las personas que van a venir a testificar. Como se está viendo a nivel nacional el sistema policíaco, pues nosotros queremos hasta asegurarnos que eso sea algo que se pueda imitar, ¿verdad?, localmente. Y parte de la agenda de la Junta de Asambleístas es la seguridad pública
de las personas. So, eso es algo que es importante para ellos. Tenemos que tener la conversación y tenemos que oír, ¿verdad?, lo que la gente va a decir, hacer las preguntas correctas para determinar si en verdad ella puede dirigir el departamento de una forma eficaz y va a dirigirlo en la forma que beneficie mejor a los residentes de esta ciudad. Y eso va a determinar cómo la Junta va a votar cuando sea el tiempo apropiado. Bien, hay algo importante. Ella felicitó el acuerdo con Yale. Sin embargo, ella acaba de decir que todavía no ha visto o no han visto realmente ese acuerdo, no lo ha estudiado la Asamblea. ¿Por qué ella felicita ese acuerdo y lo valora como positivo si realmente no ha visto el contenido real de ese acuerdo? So going back to Yale and that agreement, where you welcomed that agreement, but his question is, why did you welcome the agreement when you have not taken the opportunity, or the board has not even looked the details of the agreement? So I welcome the agreement because I've looked at the agreement. I've read it. I've looked at the details. So I welcome the agreement. But that hasn't anything to do with, we have 29 other members of the Board of Alders, right? And I've looked at the details. I've looked at the details around the revenue. I looked at the details around each part of the agreement. And when it gets before us, we'll deal with it accordingly. I read the agreement. So ella no fue parte de las negociaciones, pero ya ella sí leyó, como la presidenta, ya ella leyó el acuerdo que hay con Yale. Y ella midió el componente del revenue o del dinero que entra y cada otro de los componentes. Pero ella dice, hay 29 otros asambleístas que tienen que mirar y tomar decisiones también. Bien, volviendo a lo de la jefa de la policía actual, interina, ella cree que la ciudad debe buscar a nivel nacional un concurso, un nuevo jefe, o debe ser local. En este caso debía ser la Domínguez u otro local. O una búsqueda nacional en caso de que Domínguez no cualifique. In the case where the assistant chief or interim chief Dominguez does not get ratified by the board, do you believe that they should do a national search, or they should focus locally in identifying a new candidate if she doesn't get in? I believe in both. Both. I believe that doing a national search wouldn't be the worst thing, because I believe that we have some great talent within. And I think, their resumes and their experience will put them right there on the top. I think that it is important to see what's out there, because so many people are interested in the topic. That's not to say that she's not the best choice. I think we have a good police department. I think it is a number of different people in our police department that do really good work, including her. I just think that people are torn whether it should be a national search or not, because they want to actually see what's out there. They want to see what's out there beyond just New Haven. But I also believe in promoting from within. Ella cree que las dos son importantes, ¿verdad? Nacional y local, porque tenemos talento local que pueden hacer el trabajo. Pero ella tampoco está diciendo que la chief no pueda hacer el trabajo, ¿verdad? Pero que sí, que es muy importante, ¿verdad? Mirar lo que hay a nivel nacional
y lo que hay localmente. Pero al fin del día, ¿verdad? Es lo que pase con la Junta, de ellos tomar la decisión y, ¿verdad? Pues no apresurarse ¿Cuándo la tanto. Junta, cuándo la Junta va a discutir, a definir esto si la ratifican o no? When would the vote happen on the board? Soon or? Yes, December 3rd, December 6th. Diciembre 6. Diciembre 6 que se va a tomar la decisión. Y con relación a Yale, a los acuerdos de Yale. And in relation to Yale and Yale's agreement. That hasn't been submitted to us yet. Todavía no se la han sometido a ellos todavía para revisarlo. Oh, ok. Yeah. Oh. Entonces, lo de la jefa de la policía es diciembre 6. Diciembre 6. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden ratificarle ese día o pueden posponerlo? So what you think is going to happen? You think that the vote will take place that day, or do you think it will be postponed for another day? I believe the vote is going to take place that day because, our charter dictates certain things. We had to take the reason why we're voting on it on December 6th is because it has to be discharged from committee because of when we received it. So, yes, I believe the vote will take place that day. Ella piensa que el voto se va a tomar ese mismo día porque ya fue sometido por el comité, ¿verdad? Porque un comité lo revisa y da la recomendación. Y ya eso ya ha pasado. Y el charter, que son las reglas de la ciudad, ¿verdad? Como la constitución de la ciudad, pues dicta ciertas cosas que tienen que tomarse, que tienen que tomar acción en cierto tiempo. So, ella piensa que ¿Ustedes han tomado en cuenta la denuncia de la poca diversidad que hay en el departamento de policía? Que no hay mucha diversidad, que hay más oficiales blancos que minority. Ustedes como asamblea están tomando eso en cuenta al momento de la discusión de la ratificación o no de... So you're nodding your head like, yeah, okay, I understand a little bit what you're saying. I can follow a lot. I can see you now. Yeah, I can follow a lot. I see you. Yeah. Okay. Yeah. I know what you're talking about. So, what is the board will take into consideration? There's a lot of concerns about diversity within the department, and there's more white officers and minority officers, either Latino, African Americans. Is that something that you will also take into consideration when trying to ratify the mayor's recommendation to nominate her as permanent? I think the board has 29 people that all think differently. And I think everything will be taken into consideration. I think we need to be focused on having good quality officers, regardless to what they look like. But I do believe it should be more diversity in that department. This is a city that is very diverse, and I believe that our department should reflect that. And our upper leadership and beyond. So can I say what each individual alder will be looking at when they make their decision and their vote their yes or no? No, I can't say that right now. We haven't even caucused on this yet. But what I will say is I look at a number of different factors. I have questions that I know will be answered. Because I believe that a good leader has a vision. And in that vision, you can see the different things that need to be changed within a department, and you have a plan for those things. So I'm looking forward to hearing from our acting chief on what her vision and what her plan for the department is. And that does include diversity in the upper ranks. Ella dice que cuando estamos hablando de los 29 asambleístas es bien difícil determinar cómo ellos van a actuar, ¿verdad? Pero son 29 diferentes personas y todos piensan diferente y todos yo creo que van a oír los diferentes aspectos antes de tomar la decisión. Sí, pero ella dice, ¿sabe qué? Ella, no importa quién sea que está en el departamento, después que sean oficiales buenos y de buena calidad. Ahora, sí le gustaría ver más minoritarios y diversidad dentro del departamento. Y ella dice, pero va a haber muchas preguntas que se le van a hacer a la jefa interina.
antes de nominarla permanentemente. Y es que ella piensa que un buen líder tiene que tener una buena visión. Y en esa visión tiene que haber un plan de cambio. Y tiene que haber un plan de cuál va a ser ese cambio. Y en ese plan debe de incluir diversidad. Y ella se va a enfocar que ese plan incluya diversidad. Now, question. As president of the board, you have the administration, which is the Mayor Eliker. You have the Board of Aldermen, which are 30 members that represent 30 different wards within the community. If you had to rate in Mayor Eliker and how he is moving the city forward, what's your opinion on that? And does he work well? Because I thought that you have to work with both sides, the administration and the legislative. How is that partnership working? Is it working well? And what is your vision as president of the board for this city? So I'm going to start with the easiest part of that question, because since I've been the board of alders, we lay out our vision. We lay out our vision often, most times in the beginning of the legislative session. We actually put a legislative agenda together, and those are the things that we push for. And we get that information from talking to thousands of residents. So our agenda is actually derived from the residents. I had the luxury of working under 3 different mayors, and being the president under 2. I can work well with anyone because I'm just a straight up direct person. If I don't agree, I don't agree. And I'm going to let you know, and I'm going to let you know why. And if I do agree, I'm going to do everything I can to support what we're doing. So I don't really have a lot of challenges with working with people because as the president, I'm clear about what I need to do for the membership that I lead. And if that works well with the mayor, it does. And if it doesn't, it doesn't. And I think over the course of these last 10 years, since 2015, as president, I've shown that when I need to say no, I say no. Mm-hmm. And when I need to say yes, I say yes. So ella dice que parte de la visión, ¿verdad?, de la ciudad, la Junta, pues antes de la sesión legislativa se reúne con residentes y oyen las preocupaciones de los residentes para llegar a crear lo que es la agenda legislativa del año. So ya esa agenda, pues ya eso se está trabajando. Pero cuando estamos hablando de los alcaldes, sí, yo he trabajado con 3 diferentes alcaldes y yo soy una persona que yo soy bien directa. Si me gusta, sí, si no, no. Y también no todo el tiempo estoy de acuerdo, y si yo no estoy de acuerdo con algo, pues yo lo voy a dejarlo saber. Pero ahora mismo pues no hay ninguno challenge, estamos trabajando bastante bien. Now, una de las cosas que hay una preocupación bien grande en la comunidad es el nivel de homicidios que están pasando en esta sociedad, específicamente con la minoría. ¿Qué plan está desarrollando la Junta para atacar el asunto de la criminalidad de esta ciudad? En inglés. Sí, lo voy a decirlo ahora. Sí. Ya voy para allá. So one of the things that are happening that we're seeing is a lot of homicide within the city. Homicide that involve a lot of the youth and youth or minority that look like us. What is the plan that the board is working on or will work on to address the high crimes that we're seeing in our city? So it's heartbreaking. Yeah. I grew up here. I'm related to a lot of residents in New Haven. I have a very large family. So whether I am directly related or friends with, I'm affected by the homicides that take place in the city. And it is a complex issue, but I think it's a number of different factors that can help with that. I think choosing the right chief of police is an important part to that puzzle. I think economics has a lot to do with it. I think we need to create more pathways for young people, starting very young, so that when they get older, they could get into careers.
I think we have to have something for young people to do. I think that we have to support whole families. We have parents that are working 3 and 4 jobs trying to take care of their children, and they can't really pay as much as attention as they would like to on the different things that their children can be getting into. So I think we have to put wraparound services around entire families to be able to change what's going on around this violence here. And you know, people can agree or disagree with me, but I believe jobs is a major factor in all of this. And until we start figuring out how to bring more people out of poverty, we're going to continue to have these conversations. I think jobs is the key. I've been pushing for Yale University to, you know, we had an agreement with them for jobs for people that live in neighborhoods of need. Because I think that's really important. And we're going to continue to push that because our largest employers in this city should be making jobs available for people that actually live in this city. And I think once we can tackle all of those things, I think we'll be in a much better place. Ella dice que se le rompe el corazón, ¿verdad? Cuando estamos oyendo de estas criminalidades. Ella dice que tiene una familia bien grande y a veces está relacionada con estas personas o es amigo de personas que tienen gente que han sido impactadas por la criminalidad. So que esto es algo que es bien difícil. Una pregunta. Pero déjame contestarle esto, porque es bastante que dijo. Y es importante. Escoger el jefe correcto va a tener un impacto en la criminalidad. La economía tiene un impacto. Y ella dice que hay que crear un camino para que nuestros jóvenes, ¿verdad? Desde jóvenes adultos, pues puedan llegar a unos buenos empleos, unas buenas carreras. Ella piensa que también tenemos que tener a estos jóvenes envueltos en cosas y que tengan que hacer muchas cosas importantes, pero también apoyar a la familia. La familia es un componente muy importante, porque algunos de ellos trabajan en múltiples trabajos y no tienen el tiempo para dar la atención que necesitan los niños. Hay que crear un programa de servicios, no solamente un servicio, varios servicios que se le puedan ofrecer a la familia. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir para adelante. Pero lo más importante son los trabajos. Ella dice que los trabajos son clave para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Y ella ha trabajado con Yale, ¿verdad? Para que Yale pues, se expande más trabajo para la comunidad. Y dice, todos los empleadores que están en la ciudad de New Haven deben de ayudar a estas familias a conseguir también trabajo que trabajen en compañías locales. Bien, eso se entiende, pero a nivel de los grandes centros urbanos del estado ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Hartford, Hartford incluyó en su presupuesto el incremento del número de policías y el gobierno federal acaba de darle dinero para que reclutaran más policías. Eso es el caso de Hartford. En el caso de New Haven, no sabemos si se está incrementando el número de policías o si ella está de acuerdo con que se incrementen el número de policías. Pero también hay un cuestionamiento a la alcaldía en términos de que el uso de las cámaras, el dinero que se vaya a invertir o que se está invirtiendo para la seguridad, el uso de cámaras en las calles, la colocación, es bastante y que debiera cogerse parte de ese dinero para el reclutamiento de más policías. ¿Qué opina ella de eso? So, one of the things that we're seeing is, for example, Hartford. Hartford used some of the dollars that they got to increase the number of police officers. New Haven is doing a little bit something different, which is investing in cameras to place them in different parts of the neighborhood so that they can monitor. Should they invest in cameras? Should they invest in hiring more police officers? What's your thought on that? So I think it depends because, you know, when what I really think is New Haven need to take the time before investing in anything and really figure out what they want their model of policing to be, right? Because I think that's the starting point.
once you figure out what you want your model of policing to be, I think some of those decisions would be much easier, right? Because you hear oftentimes that residents feel like they're over policed in certain neighborhoods because it's true, right? And then and the same thing could be said for the cameras being placed all in certain neighborhoods, right? So I think once we figure out what we want the model of policing to be, we'll be able to figure out how many cops we actually need and how many cameras, if that's what we choose to do, we need. Because I believe in the community policing model. Some people believe that that is just having police officers walk the beat. I think it's much more than just that. I think it's actually having police officers doing some of the things that we do in New Haven with our PAL program, but actually being real mentors, having the city actually starting from when children are very young, telling them how great it is to be a police officer, focusing on those areas. I think we have to start creating pathways all over the city, whether that's through starting young, things that we know kids will need to be police officers once they get older, or whether it's vocational schools, all kinds of things. But I do not believe that having a larger number of police will be more effective than any other type of policing we could do here in the city. I do think it's a complex issue. It's a complex issue all the way around, because we can have 52 million, and I'm using that number because of the Yale agreement, more police. But if we're not actually solving these crimes, then just having more police means nothing. So, mira, ella dice que todo esto depende, ¿verdad? Yo creo que lo primero es coger el tiempo para averiguar o determinar cuál será el modelo policíaco mejor para esta ciudad, ¿verdad? Ella, como ella dijo, hay programas que se llama community policing, que es donde la policía, ¿verdad? Tú los ves caminando, y es más que caminar en el vecindario, porque ellos están desarrollando relaciones con la comunidad, que son muy importantes. Ellos están haciendo mentores para la ciudad. Es un componente que es bien importante, ¿verdad? Pero también ella dice que no solamente estamos hablando de que es un modelo perfecto si incrementamos más policía o ponemos más cámaras, puede ser una combinación de los dos que sea el mejor modelo, porque no vamos a poner cámaras solamente en algunos vecindarios específicos, y eso va a tener un impacto, ¿verdad?, esos residentes de ese vecindario. Ella dice que hay que coger el tiempo, ¿verdad?, también de trabajar con estos jóvenes para decir, mira, esto es lo que es ser un policía, para desarrollar un camino para que los jóvenes del futuro puedan llegar a ser policía y decirle, mira, este es el camino, esto es lo que se hace. ¿Sabe? Hay que empezar temprano en diferentes componentes, pero ella dice que es algo muy complejo determinar. Pero sí hay que tomarse el tiempo para mirar y determinar qué va a ser ese modelo. Bien. Muchísimas gracias, Taisha. Hemos llegado al final del programa. Interesante programa. Te agradecemos tu presencia aquí en Hechos y Opiniones. Esperamos siempre contar contigo. Y gracias por tu participación. Thank you for coming to the show today. Very important information. Thank you for engaging us in this dialogue and informing our listeners about the different aspects of the city. We hope to see you soon in the future. Yes. Thank you for having me, and I will come back anytime you want me to. Y ella dice gracias y que vendrá cuando nosotros le invitemos. All right? Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi gente, hemos llegado, ¿verdad?, al final de este show. Muy importante, ¿verdad?, la colaboración de Taisha, hablando de los diferentes aspectos del el arreglo que hay entre la Universidad de Yale y lo que se espera con el nombramiento de la jefa de policía. La ratificación de la ley, la participación de Sean Escalón con la información que dio sobre el aeropuerto. El aeropuerto que estamos esperando, ¿verdad?, que se abra una línea directamente a la Isla del Encanto. Sí.
Que eso sería bien beneficioso para los residentes, tanto específicamente todos los residentes, pero los boricuas que residen en la ciudad de New Haven, ¿verdad? Sí. Y recuerden que este programa se transmite a través de la 103.5 FM, YouTube, Facebook y Twitter, y que es auspiciado por Yale New Haven Health. Yale New Haven Health. Muchísimas gracias a nuestros oyentes y esperamos contar con ustedes nuevamente. Nos vemos.